¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están familia? ¿Cómo estamos hermanos de la iglesia, hermanos amigos de otras congregaciones y todos aquellos que están unidos con nosotros en esta transmisión, que se han unido a través del Facebook y a través del YouTube? Bienvenidos. Gracias por la gentileza de su atención. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, en estos momentos pedimos tu bendición para el mensaje que en esta hora vamos a exponer. Señor, bendice a los oyentes, permite que cada palabra, cada enseñanza tuya pueda traer edificación a la vida espiritual de cada uno de los que están escuchando este mensaje, comenzando con tu siervo quien habla. Así que, Padre, oramos por toda bendición para nuestros oyentes. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Saben cuántas veces se ha caído usted? ¿Se acuerda que cuando era niño o tal vez ya joven, no sé, joven o señorita, hombre o mujer, cuando nos caíamos, especialmente cuando nos caíamos en la calle o en público, antes de reaccionar a ver qué nos pasó, si nos raspamos la rodilla, el codo o algo que nos haya pasado, la primera reacción que nosotros tenemos es voltear a todos lados a ver si alguien se dio cuenta que nos caímos, porque nos da mucha vergüenza, no porque esperamos que ellos, si hay alguien cerca que vio que caímos, venga a auxiliarnos, a levantarnos, no, por la pena, por la vergüenza de haber caído. Y por eso muchos reaccionan inmediatamente y salen como impulsados por un resorte, se ponen de pie, disimulan lo que haya pasado con ellos con respecto a la caída. Bueno, las caídas enseñan. Sí, porque nos enseñan a tener más cuidado en nuestro caminar, en nuestro correr, en el camino que nosotros escogemos para andar por él. Todo eso nos enseña y a la vez nosotros aprendemos y queremos enseñar a nuestros niños algunas cosas que fueron nuestra experiencia, que nos causaron dolor por causa de las caídas. En fin. El proverbista dice en el 24, 15 y 16 del libro de los Proverbios, dice: oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Y no dice que se levanten, caerán en el mal. La palabra de Dios nos dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Esto es una realidad que seguramente cada uno de nosotros lo hemos experimentado, pues hemos caído no una, no dos, sino muchas veces, y de igual manera o igual número nos hemos levantado con la ayuda de nuestro Dios. En realidad el problema no es la caída, no es que caigamos. El problema no son las veces que nosotros tropezamos y caemos, no, sino reconocer la caída. ¿Qué hemos aprendido de esas caídas? ¿Qué hemos aprendido de esos tropiezos que hemos tenido? Verdaderamente es una bendición el poder levantarnos. Qué bendición es saber que tenemos un Dios que nunca nos deja tirados. ¿Había pensado en eso? Dios no te deja tirado cuando te caes y ahí estás en el piso, en el suelo. No, mire lo que dice el Salmo 55, 22. Dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No dejará para siempre caído al justo. Pero también es una bendición sacar la experiencia o la enseñanza de esas caídas y esos tropiezos que tenemos. Una buena reflexión que podemos hacer es que de las caídas que hemos tenido, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué lecciones hemos sacado para nuestra vida? ¿Qué cambios hemos hecho en nuestra vida después de esas caídas? Cuando no sacamos lecciones de nuestras caídas, ¿saben qué va a pasar? Pues seguiremos cayendo, seguiremos sufriendo, seguiremos equivocándonos, seguiremos cayendo en el mismo pecado en el caso del ámbito espiritual, moral y espiritual. Seguiremos cometiendo los mismos errores, como dijo alguien, seguiremos tropezando con la misma piedra. En su palabra el Señor tiene palabras duras para aquellos que no aprendemos de nuestras
caídas. Sí, tenemos que aprender de cada experiencia, tenemos que sacar una enseñanza. En Proverbios 26:11 como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Hay mucha gente obstinada, por no decirle hay mucha gente necia, que no entiende razones, que por más que alguien le esté explicando, está obstinado, está obsesionado con su idea, que no quiere cambiar, no quiere escuchar consejos, entonces se repite una y otra vez. Por eso dice el proverbista, como el perro vuelve a su vómito, así es el necio, que repite las cosas que están haciendo. Tenemos que reconocer que en el suelo es un gran maestro. Y vamos a reconocer por medio de la palabra de Dios las lecciones de vida que del suelo hemos de aprender cuando estamos en el suelo, cuando estamos caídos. La primera lección que nosotros podemos aprender es que no podemos decir, eso a mí nunca me pasará, o yo nunca voy a volver a caer en eso. Porque debemos estar sobrios, debemos estar alertas, debemos velar para no caer. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y en 1 de Pedro 5, 8 leemos lo siguiente: sed sobrios, o sea, estén alertas. Velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo no toma vacaciones. El diablo no toma su año sabático. El diablo está juntamente con sus demonios, está presto para hacer caer al justo, para hacer caer al cristiano, para desanimarlo de su fe, para sacarlo del camino del Señor. Y dice que el ladrón no viene para robar, para hurtar, sino también para destruir. Así, porque nunca el pecado deja de estar en nosotros hasta el día de nuestra muerte, entonces tendremos nosotros una naturaleza pecaminosa. ¿Entendió eso? La naturaleza pecaminosa no va a estar presente en nuestra vida y nuestra experiencia hasta el día que el Señor nos llame a su presencia o hasta el día que el Señor venga por su iglesia. Porque nunca en toda nuestra vida Satanás dejará de tentarnos para hacernos caer. Él no se desanima, Él no claudica, Él está siempre buscando destruir al cristiano. Nunca podemos bajar nuestra defensa. Todos estamos expuestos a una caída como la primera vez. Cada día tenemos que tomar la armadura de Dios porque los dardos del enemigo no cesan, siguen fluyendo y siguen apuntando hacia nosotros. Así que debemos tener puesta, no agarrar, no tener en posesión la armadura, sino puesta la armadura de Dios con que podamos apagar los dardos de fuego del enemigo. Es lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 11 al 13, cuando leemos: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Dice también contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Miren qué consejos nos da el Señor en su palabra. Así que hemos de tener presente que nosotros hemos de reconocer que nunca digas que tú nunca vas a caer, que nunca vas a fallar. Porque todos nosotros, como dice la palabra del Señor, el que crea estar firme, mire que no caiga. No importa quién seas, no importa si eres el pastor, no importa si eres un misionero, si eres un diácono, si eres un maestro de Biblia, si eres un líder en la iglesia, o cuántos años tengas en la vida cristiana. Todos estamos expuestos a caer a las tentaciones. Miren que Satanás no tuvo empacho
en acercarse a Jesús para presentarle 3 tentaciones cuando él iba de regreso del desierto donde él estuvo por 40 días y por 40 noches. Y si el diablo no se intimidó para tentar a Jesús, ¿tú crees que tú lo vas a intimidar? ¿Tú crees que, como algunos dicen por allá, échalo afuera? Hay un canto que me daba risa que decía, písale la cola al diablo, como si el diablo fuera un títere, como si el diablo fuera un juguete. No reconocemos que él es un ser poderoso, que Dios lo invistió de poder cuando él estaba en el cielo. Así que no quieras ponerte al tú por tú con el diablo porque te va a vencer. Así que nunca digas, yo nunca voy a caer, yo voy a estar siempre. Y recuerdo a un hermano que decía, nunca desafíes a Satanás, nunca. Lo que la Biblia nos dice no es que lo desafiemos, sino que lo resistamos. Y con la palabra de Dios lo reprendamos, pero nunca que lo desafiemos a una lucha como usan en ciertos deportes, cuerpo a cuerpo, porque nos va a ganar. El segundo pensamiento es que o la segunda lección que nosotros podemos tomar de esto es no burlarnos de nuestro prójimo cuando cae. Dice Proverbios 24:17, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No hagamos mofa, no hagamos bullying, no hagamos burla, no estemos sonriendo, no estemos hostigando al que ha caído. Por eso dice, no te alegres, no te regocijes cuando tu enemigo cae. Una de las grandes lecciones que las caídas y los fracasos nos dan es a no ser duros con nuestra crítica hacia nuestro prójimo que ha pasado por una experiencia de caída, a no convertirnos también en jueces de la vida de los demás, a no burlarnos del mal ajeno, porque también nosotros podemos caer. Alguien dijo en alguna ocasión que la vida es como la rueda de la fortuna. A veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Nunca pienses que el que está abajo está peor que tú porque se cayó y tú estás arriba porque estás fuerte espiritualmente, porque un día tú puedes caer y puedes estar en la condición de él. Entonces, Lucas 7:37 dice, entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ahora bien, la palabra de Dios nos enseña que así como hemos hecho, así como hemos criticado, así como nos hemos alegrado del mal ajeno, así como hemos juzgado, también así hará después con nosotros. Pero mira, esta mujer se humilló delante del Señor. Miren que traer un frasco de perfume y ungir al Señor Jesús y luego usar su propio cabello. Hace unos momentos estaba escuchando a alguien decir, a una dama decir que para las mujeres el cabello es parte de su cuerpo que ellos o ellas cuidan con esmero, de tal manera que, porque hace que ellas se vean bien. Ahora bien, si nosotros cuidamos nuestro cabello o nos cuidamos nosotros mismos, entonces debemos tener cuidado de no criticar, de no juzgar a los demás. Abdías capítulo 1, versículo 12 al 15 dice lo siguiente, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haber alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. ¡Qué tremenda advertencia! ¡Qué palabras tan duras, tan directas, tan certeras de advertencia para el pueblo de Dios, para los temerosos de Dios! No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado, dice, en las encrucijadas, o sea, en el cruce de los caminos, en las intersecciones, podríamos nosotros decir,
dice, para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que andaban en el día de angustia. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Repito esto porque es importante que lo recordemos. Tampoco dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, y entre estas naciones, y entre esta gente estás tú y estoy yo. Dice aquí dice entonces, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. No sé por qué me recuerda la ley del talión o la regla de oro. ¿Se acuerdan de Mateo 7:12? Así que todas las cosas que quieres que los demás hagan contigo, lo mismo debes hacer tú con ellos. Si tú quieres recibir bien, haz bien con ellos. Ahora, si tú haces mal con tu prójimo, obviamente vas a recibir mal como correspondencia. Entonces, recuerde que nosotros tenemos que aprender a no burlarnos de nuestro prójimo. Las personas que no conocen al Señor, a esto le llaman un karma. Sí, cuando ellos se enferman, cuando ellos tienen un accidente, cuando ellos están sufriendo, dicen, es el karma que le está pasando la factura. Pero esa es una enseñanza de las religiones budistas, de las religiones paganas, basada en la reencarnación, que dicho sea de paso, lo menciono aquí no porque sea real, sino porque es una mentira, sino porque es una falsedad, porque no tiene sustento en la palabra de nuestro Dios. La reencarnación es una doctrina budista, pero es pagana. Así que ellos dicen acerca de el karma, son principios de los budistas, de los hinduistas, basada en la reencarnación, lo cual es un consejo antibíblico. La palabra de Dios no nos enseña que esa es la ley de la siembra y de la cosecha. Entonces, muchas veces puede alguien sufrir por causa de su pecado, por causa de su desobediencia, por escoger el mal camino. Pero también en el caso de la familia de Dios puede sufrir por causa de que Dios le aplica una disciplina para hacerlo volver al camino correcto. En Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Tú puedes hacer cosas en la oscuridad, en la soledad, en la privacidad, cuando crees que nadie te está viendo, pero Dios te está viendo. A Dios no lo puedes engañar. Todo lo que piensas, todo lo que dices y todo lo que haces, Dios lo está viendo. Él sabe cómo te estás comportando. Entonces es importante que nosotros aprendamos a que cuando nosotros vemos a alguien caído, no burlarnos de él, porque un día tú y yo podemos estar caídos y entonces alguien se va a burlar de nosotros. La tercera lección que podemos aprender de esto es que nunca debemos olvidar que los soberbios siempre serán humillados. Dice en Daniel capítulo 4, versículo 30, 31 y versículo 37, dice lo siguiente: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Recuerden que está hablando Nabucodonosor. Aún estaba la palabra en la boca del rey Nabucodonosor, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Ahora yo, Nabucodonosor, dice el versículo 30, posterior a toda la experiencia que pasó como consecuencia de su soberbia, en el versículo 37 habla Nabucodonosor y dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo
engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Claro, alguna vez a lo mejor usted ha escuchado o ha leído cuando dice que él da gracia a los humildes, que dice que él exalta a los humildes, pero quebranta a los soberbios. Entonces, nunca debemos volver a permitir que se nos vuelva a subir algún pensamiento, algún sentimiento, alguna actitud o alguna acción de soberbia en nosotros. Porque dice, nunca debemos entonces permitir que la soberbia suba a nuestra cabeza, pues antes de cada caída siempre hay un corazón altivo, un corazón lleno de soberbia. Es lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento está la soberbia y antes de la caída está la altivez de espíritu. Pero, ¿quién es un soberbio? Alguien va a decir, oiga, pastor, yo no sé eso. ¿Yo habré sido alguna vez soberbio? ¿Soy soberbio? No lo entiendo. ¿Qué es un soberbio? Primeramente es una persona engañada, porque Abdías 1:3 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. El orgullo, la vanidad. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Porque se piensan seguros, piensan que su habitación, piensan que su guarida, piensan que su cueva es muy segura y entonces dicen, aquí ya no más falta que digan como el que hizo el barco, el Titanic, cuando dijo este barco ni Dios lo hunde. Y ustedes saben lo que pasó. Es un error si piensas que puedes vivir lejos de Dios. ¿Quién piensa que sabe manejar sus habilidades o sus debilidades y no va a caer? Piensa que sus logros son solamente de Él y no por la misericordia y la gracia de Dios que se ha manifestado en su vida. Tenemos que humillarnos entonces. Humillarnos nosotros mismos para no ser humillados. Aunque muchos de nosotros tenemos que reconocer que si no hubiera sido porque Dios nos hizo reconocer el suelo, no estaríamos en el camino de Dios. No estaríamos sirviendo al Señor. No estaríamos con nuestra familia. Porque el Salmo 119, 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Será que este versículo aplica a tu vida, 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 a mi vida también, a la vida de todos nosotros? Muchos cristianos podemos decir, gracias Dios por el fracaso, gracias Señor por habernos bajado de la soberbia en que andábamos. Como el salmista dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tu palabra. Dice el Salmo 119, 71. Y finalmente el cuarto pensamiento que podemos ver. Dice, en el suelo aprendimos que para caer cualquier piedra es peligrosa. Inclusive una piedra redonda como una canica tal vez, si lo pisas y gira, te va a hacer caer. No necesitas ser una roca tremenda. Porque después de una dolorosa caída, muchos cristianos hemos aprendido que no se puede jugar con el pecado y que no hay pecado chiquito. Pues para caer cualquier piedra es suficiente, cualquier cáscara nos puede hacer resbalar. Dice Proverbios 6:27 lo siguiente, ¿tomará el hombre fuegos en sus senos sin que sus vestidos ardan? Que las caídas y fracasos de nuestra vida no nos hagan entender que la paga, que nos hagan más bien, que nos hagan entender que la paga del pecado no es placer, que la paga del pecado no es diversión, que la paga del pecado no es amor. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Alejémonos de los que nos pueden hacer caer. Huyamos de aquellos que sabemos que nos pueden incitar al pecado, que no son buenas compañías, que nos pueden llevar a tomar una decisión que puede ser fatal para nuestra vida cristiana. En conclusión, pues nosotros podríamos decir, quizás la mayor lección que las caídas nos dan es que como cristianos, recuerde esto mi hermano,
que como cristianos no podemos vivir lejos de nuestro Dios. Pero si hemos caído, la peor decisión que podemos tomar es quedarnos caídos, es alejarnos de Dios. Si has caído, si has fracasado, el Señor nos hace a cada uno de nosotros un llamado de amor a levantarnos, y Él nos ayuda. Oseas capítulo 14, versículo de 1 al 5 dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volver a Jehová, y decidle: quita toda iniquidad, acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia, y yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos, y yo seré a Israel, yo seré a Pibe, o yo seré a esta iglesia, a esta otra iglesia, a esta congregación local, yo seré para ellos, dice la palabra del Señor, como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Entonces, las caídas sí nos enseñan a tener cuidado en nuestro andar, mirar cómo caminamos, porque el que cree estar firme puede caer. El que no mira el camino por donde va, se puede resbalar, se puede tropezar. Y tal vez en la caída no solamente sea el golpe de la caída, sino también algún daño más que se pueda dar, no sé, en el codo, en la rodilla, en la cabeza, etc. Las caídas nos enseñan. Conclusión: aprendamos de nuestras caídas. Pueden ser caídas que algunos dicen: este fue insignificante, fue chiquito. Pero aprendamos, sea chica o sea grande la caída, aprendamos de ellas, porque tienen una lección que enseñarnos a nosotros. Oremos. Padre amoroso y bueno, te damos gracias porque en tu palabra tú nos enseñas que 7 veces caerá el justo, pero 7 veces Jehová lo levantará. Y no dejará al caído en el suelo, sino que lo levantará. Tú siempre vienes a nuestra ayuda. Tú siempre nos das el ánimo. Tú siempre nos das las fuerzas. Tú siempre nos das el poder. Tú siempre, Señor, nos levantas cuando estamos caídos. Entonces, si alguien de mis hermanos ahorita está pasando por tristeza, o está pasando por depresión, o está pasando por desánimo, o está frustrado porque hay algo que no le está saliendo bien, que recuerde, Señor, que tú nos levantas y, Señor, nos pones sobre la roca en victoria. Ayúdanos, Señor, a mirar cómo andamos, a tener cuidado en nuestro diario caminar y aprender de cada una de nuestras caídas, porque entonces también eso nos va a ayudar a no reírnos, a no hacer bullying, a no estar señalando a aquellos que han caído por su debilidad o por su descuido. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas.
en las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui, el mismo que venció la tumba, ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas, oh, oh. Hay uno más entre las llamas, oh, oh. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. Y el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas, que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás.